Hola a todos, mi nombre es Maximiliano y en este video vamos a estar viendo el circuito completo de registración de los sueldos, desde el devengamiento hasta el pago y el posterior control que sugerimos realizar. Bueno, a modo introductorio vamos a hacer un breve repaso en qué podemos encontrarnos en este circuito de registración de los sueldos. Lo primero seguramente que se les viene a la mente, lo más natural, es el pago. Pago los sueldos. Por lo general va a ser por transferencia bancaria, puede ser en efectivo, pero por lo generalmente yo todos los meses voy a tener, al cargar los movimientos bancarios, me voy a encontrar con que pagué los sueldos. Esto es bastante natural, por ahí entenderlo, pero no hay que olvidarse de la otra pata de los sueldos. ¿Cuál es? Cuando se genera la obligación de pagar los sueldos. Es decir, para que a mí me balancee la contabilidad, si estoy pagando un sueldo, en algún momento tengo que haber generado la obligación de pagar el sueldo. Ese asiento, ese proceso se llama el devengamiento del sueldo. Entonces, dijimos que tenemos la obligación de pagarlo, eso lo vamos a registrar en el sistema con un pase. Recuerden que los pases son como asientos. ¿Cómo no? Son asientos. No mueven la cuenta corriente, simplemente hacen un asiento en el libro diario, impactan balance y mayor, obviamente. Entonces, tenemos la obligación que la vamos a registrar con un pase y luego cuando paguemos vamos a hacer un egreso. Los egresos, también recuerden que no generan asiento hasta que no se pagan. Es como que cargamos una obligación de pagar y le imputamos la mitad del asiento. La otra mitad se va a completar cuando carguemos el financiero y le damos la contrapartida de cómo se está pagando ese gasto. Ese gasto o esa disminución de pasivo, como en este caso. Con un egreso vamos a terminar registrando el pago de los sueldos, las cargas sociales que paguemos a FIP, los sindicatos, si hay retenciones de cuarta categoría de ganancias, por ejemplo, también las vamos a cancelar con un egreso. Entonces, lo del egreso dijimos es un poco más fácil de entender, pero tiene que quedar bien en claro la importancia de cargar el devengamiento del sueldo. Si yo no cargo el devengamiento, solamente voy a tener las salidas de mi banco, que pagué sueldos, pero nunca voy a generar el resultado. Cuando devengo, genero el gasto, el resultado negativo, la pérdida por tener el empleado, por generarse la obligación de pagar un sueldo, y como contrapartida tengo la obligación de pagar el sueldo, o las cargas sociales, sindicatos, retenciones. Eso es el devengamiento. Reconozco el gasto y reconozco la obligación de pagarlo. Y en el pago, cancelo esa obligación de pagar contra la disminución de mi banco o mi caja. Entonces, vamos a repasar otro criterio que lo vimos en otros videos, pero está bueno siempre tenerlo fresco. Que en la contabilidad los resultados se pueden reconocer por devengado o percibido. El criterio tomado en general por las normas contables argentinas es el criterio de lo devengado, por lo menos para estos casos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo reconozco mi resultado? ¿Cuando lo pago o cuando se produce el hecho generador? Ustedes me pueden decir, no, si en septiembre pagué los sueldos, el gasto pertenece a septiembre. Pero yo les pregunto, en septiembre, el 5 de septiembre, ¿qué pagaron? ¿El sueldo de septiembre? No. Seguramente pagaron el sueldo de agosto. ¿Cuándo se produce el hecho generador? El 31 de agosto, terminó el mes, y yo tengo la obligación de pagar los sueldos de agosto, independientemente si lo pagué o no. Eso es lo que reconoce el criterio de lo devengado. Reconozco mis gastos, o mis ganancias podrían ser también, en el momento, en el periodo que se produce el hecho generador. En el caso de un sueldo, que transcurra un mes, el simple transcurso del tiempo hace que yo deba pagar los sueldos. Entonces, siempre recuerden, para evitar confusiones, que devengo, reconozco los resultados cuando se produce el hecho generador. No confundirse con el criterio de lo percibido, que es cuando lo pago. Cuando lo pago sí disminuyo mi banco, mi caja y cancelo el pasivo. Pero el resultado se reconoce por lo devengado. Bien, habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos a pasar a los casos prácticos. Primero, a modo de repaso si quieren, y para ir armando el caso,
Vamos a cargar un adelanto de sueldos. En el caso que vamos a ver, esta empresa tiene 3 empleados, Gutiérrez, Cortázar y Salazar, de los cuales yo a Gutiérrez le voy a dar un adelanto de sueldo. Entonces yo, en el ejemplo que vamos a ver, vamos a estar devengando y pagando los sueldos de agosto. Entonces, ¿cómo le doy un adelanto a un empleado? Bueno, primero también una aclaración que es importante. Cuando ustedes creen una persona que sea un empleado, van a datos, accesorios, persona a definir. Y acá, cuando crean la persona, recuerden, muy importante, que el grupo al cual pertenece no es persona, que está más pensado para clientes o proveedores, sino que el grupo es empleados. Vamos a ver más adelante por qué es esto. Entonces, eso es importantísimo. Revisan siempre, porque puede ser que los hayan cargado y les haya quedado en personas. Revisen siempre que los empleados pertenezcan al grupo empleados, en la definición de la persona. Bien, entonces, ahora conecta esto que dije, conecta con lo que vamos a ver ahora. Financiero, vamos a darle un adelanto a un empleado. Hacemos un financiero, Cortázar Julián. Vamos a pagarle, por ejemplo, dijimos estamos el 31 de agosto, vamos a estar pagando el 20 de agosto, le damos un adelanto al empleado. Entonces, le pagamos con el banco 15.000 pesos, por ejemplo. ¿Contra qué balancea esto? Un anticipo egreso. Y acá entra la importancia, una de las importancias de haber definido a la persona dentro del grupo de empleados. Comúnmente cuando ustedes adelantan plata a un proveedor o no saben a qué factura se está pagando, genera un anticipo egreso, como para generar el saldo a cuenta y luego imputarlo a una factura. Eso el sistema automáticamente lo imputa a anticipo de clientes o anticipo de proveedores. En este caso, al ser de la persona definida dentro del grupo anticipo como empleado, el sistema automáticamente al dar un adelanto lo imputa a anticipo a empleados. Esto lo hace automático el sistema, si ya está definido por supuesto, y ustedes no tienen que estar imputando cuando generen el anticipo. Entonces está bueno tenerlo definido de esa forma. Bien, completamos este anticipo, adelanto 0820 del 20 de agosto, 15.000 pesos. Bien, hasta acá, confirmamos, solamente vamos a tener cargado un adelanto a esta persona. Otra ventaja de haberlo definido en el grupo empleados, es que si yo consulto los saldos, acá puedo decir que me muestre los saldos agrupados por personas que dijimos que eran clientes o proveedores o por empleados. Entonces, si elegimos empleados, consultamos y acá fíjense que yo tildé por plan de cuentas y por persona. Entonces tengo, por plan de cuentas fue imputado anticipo empleados. Yo le adelanté a mis empleados 15.000 pesos. En cambio, si lo miro por personas, sé que a este empleado le tengo a favor 15.000 pesos. Esto siempre muestra todos los saldos de empleados. Entonces, esas son las ventajas de marcarlo, de definirlo dentro del grupo de empleados. Cuando genero anticipos, ya vienen imputados automáticamente anticipo de empleados, y cuando emito un resumen de cuenta, un listado de cuentas de estas personas, las puedo agrupar solamente por los empleados. Bien, generamos entonces, vimos la introducción, vimos cómo damos un adelanto de sueldo. Ahora vamos a meternos en el devengamiento, que es por ahí el tema central de este video. Entonces, y esto tenemos varias formas de hacerlo, no hay una única manera. Vamos a ver desde la más simple, que no la recomendamos, pero para entender el concepto está bueno, y ver cómo podemos ir abriendo en diferentes cuentas con mayor grado de detalle. ¿Qué tenemos acá? Tenemos Gutiérrez, Cortázar y Salazar, 3 empleados. Acá podríamos tener un detalle de sueldos. Seguramente la persona que liquide los sueldos va a tener este detalle y va a ser quien les deba armar este asiento. Si ustedes son los administrativos que cargan el sistema y no liquidan los sueldos,
ustedes no tienen que armar este asiento, sino que se los va a tener que dar el contador, contadora o la persona que liquide los sueldos, les arma este modelo. Entonces, quien liquida los sueldos tiene esta información, sabe perfectamente cuál es el sueldo bruto, cuáles son las contribuciones, aportes, sindicatos, retenciones de ganancias, sueldos. Pueden aparecer otros conceptos que no los vamos a ver en el video para no agregar complejidad, pero podemos tener indemnizaciones, aguinaldos, vacaciones, otro tipo de deducciones, embargos judiciales. Puede haber otras cuentas que siguen toda la misma lógica que vamos a ver. No las vamos a ver en este video, simplemente para simplificar un poco el ejemplo. Entonces, sueldo bruto no es el sueldo que pago en mano, es el sueldo antes de deducciones. Contribuciones son las cargas sociales que paga el empleador. Aportes son las cargas sociales que se deducen del sueldo bruto y las afronta el empleador. Sindicato pueden ser contribuciones o pueden ser aportes, en este caso son aportes, o sea, se le quitan al empleado. Y retenciones de ganancias solamente tiene esta persona, que es la que tiene el sueldo más alto. Asimismo, agregando información, podemos, esto no es obligatorio ya, pero recomendamos hacerlo para tener buena información de gestión, que es saber por actividad y por centro dónde se desempeña o a qué puedo asignar las labores de cada empleado. Puede ser por actividad o por centro. En actividad, ¿qué podemos tener? Estructura, administración, ganadería, casco u otras actividades que tengan en su empresa. Y el centro tiene que ver, por ejemplo, en una empresa agropecuaria podrían ser un campo y otro campo. En este caso tenemos el establecimiento San Pedro y el establecimiento San Carlos. Entonces, ¿qué me dice esto? Que Gutiérrez Alfredo trabaja 100% en el campo San Pedro, que sus tareas están asignadas 50% a estructura y 50% a casco. Cortázar Julián trabaja 100% en el establecimiento San Carlos, 50% de su trabajo es para estructura y el 50% para ganadería. Y Salazar Mirta trabaja 100% en la administración y le asignamos, es la gerenta de esta empresa, entonces le asignamos el 50% de sus labores a San Pedro y el 50% a San Carlos. Ya veremos para qué vamos a usar esto. Entonces, metiéndonos de lleno en el asiento de devengamiento, esta es la forma que tiene que tener un asiento de devengamiento. Tenemos el debe, tenemos el haber. Al debe aumentan los gastos, los resultados negativos. Al haber aumentan los pasivos, las obligaciones a pagar. Entonces, si lo hacemos muy simplificado, este es un asiento para comprenderlo, pero no es el que recomendamos, ¿qué tenemos? ¿Qué gastos tenemos nosotros? Vamos a tener los sueldos brutos, vemos que esta celda referencia acá, y las cargas sociales, que afronta el empleador. Es decir, nosotros como empresa, ¿cuál es nuestro gasto de tener empleados? No el sueldo que yo pago en mano. Mi gasto es el sueldo bruto, más las contribuciones o cargas sociales que yo me tengo que hacer cargo. Entonces, todo mi resultado negativo van a ser 351.000 pesos. De todo este detalle de liquidación son estos dos conceptos. Y por otro lado, ¿cómo balancea esto? Contra obligaciones a pagar. Todo esto que es mi costo de tener empleados, ¿se lo pago al empleado? No, al empleado solamente le pago el sueldo en mano. Por eso, sueldos a pagar son 206.000 pesos. ¿Y dónde está el saldo? Bueno, la diferencia son retenciones, se las pago a FIP, 5.000 pesos, podemos referenciarlo desde acá. Sindicato a pagar, son 4.050 pesos. Y cargas sociales son 135.000 pesos. Entonces, de todo lo que a mí me cuesta, parte se lo pago al empleado, parte se lo quito al empleado y se lo doy a FIP como cargas sociales, que lo sumo a las cargas sociales que yo aporto, parte se lo damos al sindicato y parte pueden ser retenciones de ganancias. Como dije, puede haber embargos, puede haber vacaciones, indemnizaciones, un montón de conceptos más que, llegado el caso, siguen la misma lógica. Entonces, este es el asiento más simplificado para comprenderlo. Ahora vamos a ver dos modelos más. El segundo modelo que vamos a ver, los totales son los mismos, ¿ven? 351.000, es el mismo, sigue la misma lógica, pero está abierto en diferentes cuentas. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, fíjense, del lado del haber, hoy teníamos todos los sueldos a pagar en una sola cuenta. Ahora tenemos una por empleado. Esto lo recomendamos, es un poco más de trabajo porque si tenemos 20 empleados vamos a tener 20 cuentas, pero la verdad que nos va a dar un seguimiento y un control muy bueno
que si tenemos en una sola cuenta, cuando queremos analizar la contabilidad, seguramente tengamos un mayor lleno de movimientos, di un adelanto, no sé el adelanto de qué empleado es, me faltó pagar un sueldo, no sé de quién es, o me va a llevar muchísimo tiempo rastrearlo. En cambio, teniendo individualizadas las diferentes cuentas a pagar, tengo un control muy bueno de los adelantos, tengo un control muy bueno de los saldos a pagar y sobre todo si cierro gestión, cierro un balance, cuáles son los sueldos que estoy debiendo. Bien, esto en cuanto al pasivo. Sindicatos y cargas sociales quedaron de la misma forma. Por ejemplo, si acá en lugar de un solo sindicato tendría 4 sindicatos, podría abrir los 4 sindicatos que estoy manejando. Bien, y del lado del debe, ¿qué es lo que ven acá? Bueno, sueldo y cargas sociales las abrimos por actividad, o podría ser por centro en otro caso. En este caso las abrimos por actividad. Entonces, ¿qué quiere decir abrir por actividad? De esta forma, en el caso más simplificado, yo voy a tener una cuenta de resultado negativo que concentre todos los sueldos brutos que yo afronté. Desde el punto de vista contable está perfecto, desde el punto de vista desde la gestión se queda un poco corto la información que nos brinda. Cuando yo quiera empezar a gestionar cuánto me cuesta esta actividad, cuánto me cuesta la otra actividad, sacar un margen bruto de una actividad, se me va a dificultar conseguir el dato. Entonces, ¿cómo lo corrijo eso? Bueno, desde el origen, cuando ya estoy cargando el devengamiento, ahí cargo una apertura por actividad. Entonces, en este caso, tenemos sueldos, ¿ves? ¿Ven? Pueden ver en las celdas referenciadas cómo quedan. Tengo sueldo de estructura. ¿Qué vino a sueldo de estructura? El sueldo de Gutiérrez por el 50% que está en estructura. El sueldo de Cortázar por el 50% que está en estructura. Administración. Tengo el sueldo de Salazar Mirta por el 100% que está en administración. Y así sigo uno por uno, tanto los sueldos como las cargas sociales. Recuerden que estas son las cargas sociales que afrontamos nosotros. Y estas son las que aporta el empleado. Entonces, de las que afrontamos nosotros, que sí son gasto, hacemos la misma cuenta. Es importante siempre definir cuál es el nivel de detalle que nosotros queremos lograr y balancear entre costo-beneficio de cargar información y obtener información. Lo pueden llevar por actividad, lo pueden llevar por centro o lo pueden llevar por empleado, que es el tercer caso que vamos a ver ahora. Y tal vez es el que les recomendamos que hagan. Al llevarlo por empleado, ustedes van a tener del lado del pasivo exactamente anterior al caso anterior, por empleado. Gutiérrez a pagar, Cortázar a pagar, Salazar a pagar. Estas cuentas van a tener los sueldos netos, los sueldos que pago. La obligación de pagar y lo cancelo, la obligación de pagar y lo cancelo. Ese va a ser el movimiento que tendrían que tener todos los meses. Y desde el debe, que es la parte de resultados, voy a tener cuánto me cuesta cada empleado. Haciéndolo de esta forma, yo tengo cuánto me cuesta cada actividad, o también lo podría hacer cuánto me cuesta cada centro. Pero de esta forma lo voy a tener cuánto me cuesta cada actividad, cada empleado, perdón. ¿Qué pasa? Me pueden decir, pero si lo hago así, no sé cuánto tengo por actividad, no sé cuánto tengo por centro. Bueno, haciendo esto primero, ya voy a tener cuánto me cuesta por empleado. Y después, cuando cerremos gestión o un balance, simplemente vamos a hacer un pase para reclasificar todos estos saldos que tenía por persona, los puedo pasar a un saldo por actividad. En mi plan de cuentas, si nosotros miramos un plan de cuentas, podemos ver que dentro de resultado económico tenemos la actividad personal. La actividad personal es donde van a estar todas estas cuentas que vamos a estar cargando en este momento. ¿Ven? Yo tengo sueldos de Gutiérrez Alfredo, sueldos de Cortázar Julián, sueldos de Salazar Mirta y podría tener muchos más empleados. Pero la actividad es personal. No estoy imputando por agricultura, por ganadería. ¿Bien? Entonces, haciéndolo de esta forma, yo primero imputo por el sueldo bruto y el pasivo por empleado. Luego, si deseo, cuando cierro la gestión, hago un pase y reclasifico todos esos empleados por actividad. Porque si nosotros nos vamos al plan de cuentas y en lugar de personal vamos a estructura, por ejemplo, tenemos
la sumaria de personal, y dentro de personal vamos a tener todos los sueldos, no por empleado, sino los sueldos de estructura. Entonces, primer paso, devengamos por empleado. Segundo paso, opcional, si yo deseo tener los sueldos por centro o por actividad, los reimputo en un pase. Bien, con esto vimos cómo es el devengamiento. Vamos a hacer un repaso también de cómo es el plan de cuentas en pasivo. También vamos a tener una cuenta de pasivo por empleado. Bien, eso es lo que nosotros recomendamos por costo-beneficio. Es un poco más costoso cargar el devengamiento de esta forma, pero da muy buena información de gestión. Si lo hacemos como el primer ejemplo que vimos, contablemente es correcto, pero desde el punto de vista de la gestión no va a ser útil, no nos nutre de información en el sistema a la hora de tomar decisiones o analizar actividad por actividad. Entonces, para cargar un devengamiento, simplemente van a cargar un pase. Yo ya lo tengo cargado, por eso entro por acá. Ustedes, si no, harían clic en pase, y van a tener que cargar algo muy parecido a esto. En número de documento pueden poner una leyenda que haga referencia a que están cargando. En este caso yo puse sueldo 08-2020. Acuérdense que como estamos registrando por el criterio de lo devengado, no importa cuando pague el sueldo, yo el 31 de agosto genero la obligación de pagar los sueldos de agosto. Entonces, fíjense que yo cargué con el mismo criterio que vimos recién en este ejemplo que está en el Excel. Algo que no comenté recién es que si bien los sueldos los hice por empleado, las cargas sociales las hice por centro. Esto siempre queda a criterio de quien carga. Lo hice así en este ejemplo porque a veces segregar las cargas sociales por empleado puede ser demasiado costoso, pero no tanto por centro. Siempre, como dije recién, queda a criterio de quien genere y quien cargue la información y quien la utilice también. Pueden hacerlo por actividad, por centro o por empleado. Bien, en este caso a mí me interesa saber el sueldo por empleado, pero no así las cargas sociales, las cuales me interesa saberlas por actividad. Entonces, tenemos sueldo de Gutiérrez, de Cortázar y de Salazar. ¿Cómo imputo esto? Bien, acá simplemente ponemos, esto es libre, un campo libre para escribir lo que ustedes deseen. Ponen sueldo bruto Gutiérrez en este caso, 50.000 pesos. ¿Y cómo imputo esto? Bueno, desde el plan de gestión, como vimos recién, tengo dentro del resultado económico, actividad personal, sueldos, y acá voy a tener a Gutiérrez Alfredo. Una cuenta por empleado, en este caso que estoy con el criterio que estoy tomando yo. En contabilidad, vamos a imputar todo a una sola cuenta que no está detallada por empleado. Porque desde el punto de vista de la contabilidad, no necesito tanta apertura. Y si así quisiera, simplemente emito un balance de saldos, filtrando cuentas del plan contable, pero abierto por la imputación del plan de gestión. De esa forma también voy a poder obtener en el plan contable la apertura que cargue en el plan de gestión. Si tienen dudas de cómo hacer eso, están los videos específicos de consulta de balance y mayor, y si siguen con dudas se comunican con nosotros y lo vemos. Bien, entonces los sueldos imputan a resultado, en gestión una cuenta por empleado, en contabilidad una cuenta para todos. Bien, caso Cortázar cambia la cuenta personal, no cambia la cuenta de contable. Salazar lo mismo, cambia la cuenta de gestión, no cambia la cuenta contable. Bien, entonces cargas sociales me imputan en gestión a una cuenta de también resultado. Dentro del personal tengo cargas sociales, y dentro del centro, acá sí sé que pertenecen al establecimiento San Pedro por el criterio que tomé al armar el devengamiento. Bien, en cuanto a las retenciones, ¿qué tenemos acá? Tenemos retenciones que le hice al empleado de ganancias. El empleado, por tener un sueldo bastante alto, fue esta persona que gana 150.000 pesos. AFIP me dice que le retenga ganancias. Esos 5.000 pesos que le retengo de ganancias no se los pago al empleado, sino que se los pago a AFIP. Estas retenciones van a imputar a una cuenta de pasivo. Es una cuenta de pasivo tanto para gestión, para contabilidad. Dentro de pasivo, deudas corrientes, deudas fiscales, retenciones a terceros, y tenemos retenciones de ganancias. Vamos a ver también en el ejemplo después cómo pagamos esas retenciones.
En el caso de Gutiérrez, también es una cuenta de pasivo. Todas las que están al haber van a ser cuentas de pasivo, porque tengo obligaciones que estoy reconociendo. Entonces, en el plan de gestión, a Gutiérrez, a Cortázar y a Salazar los tengo individualizados, una cuenta para cada uno. Pero en el plan contable solamente tengo sueldos y jornales a pagar. Bien, tenemos Gutiérrez, tenemos Cortázar, tenemos Salazar. Cambia gestión, misma cuenta para contabilidad. En el caso de los sindicatos, tengo la misma apertura en gestión y en contabilidad en este ejemplo. Dentro de cargas sociales podemos tener diferentes sindicatos, en este caso Guatre, a modo de ejemplo, pero también podría tener una sola cuenta que sea sindicatos a pagar. Como si decimos siempre, esto es un modelo, ustedes son libres de modificar el plan de cuenta como lo deseen de acuerdo a su criterio. Entonces, cargas sociales, tenemos también cargas sociales a pagar, dentro de pasivo. Bien, entonces con esto que logramos, reconocimos todos estos resultados por empleado, las cargas sociales por centro y todos los pasivos a pagar. Bien, con esto ya vimos todo lo que es devengamiento. Cargamos un pase para el devengamiento. Ahora tenemos que generar los pagos. ¿Cómo cargamos los pagos? Los pagos dijimos que los vamos a cargar como egresos y que los egresos no generan movimientos, asientos contables hasta que no se pagan. Entonces, vamos a tener que pagar cada sueldo. Yo recibo, con la administración recibe todos los sueldos y empieza a generar un egreso por cada sueldo a pagar. ¿El sueldo bruto? No, el sueldo neto. Como vemos acá, Gutiérrez va a cobrar 39.250, Cortázar 54.950 y Salazar 112.750. Por lo tanto, yo mis egresos los debo cargar por esos importes. Vamos a ver cómo cargamos un egreso. Yo ya lo tengo cargado, pero ustedes desde el menú lateral van a egreso. Pueden indicar un número de documento, recomendamos poner sueldo, el mes y el año. Al 31 de agosto, que es mi obligación de pagar, tengo mi concepto que voy a cancelar. Esto es un campo libre, pueden escribir lo que quieran, en este caso sueldo de agosto. ¿Y a dónde imputo esto? Al pasivo de Alfredo Gutiérrez, no al resultado, porque el resultado ya lo reconocí con el devengamiento. Ahora lo que tengo que cancelar es el pasivo. Con el devengamiento reconocí la deuda y con el egreso y el pago voy a cancelar la deuda. En contabilidad dijimos que siempre la misma cuenta. Entonces, con esto que tengo, un egreso que voy a cancelar el sueldo de Gutiérrez Alfredo. Y lo mismo voy a hacer para Cortázar y para Salazar. Cargo un egreso por el neto a pagarles. Bien, ¿cómo lo pago? Y tenemos la particularidad en Cortázar que teníamos un adelanto. Bueno, primero vamos a pagar el caso de Gutiérrez Alfredo. Para eso podemos ir a financiero, podemos hacer clic derecho sobre el operativo y presionar pagar o directamente control R sobre el operativo. Con esto vamos a hacer un financiero. Por ejemplo, no tenemos por qué pagarle el 31 de agosto. Yo le puedo estar pagando el sueldo el 5 de septiembre. Entonces, pago sueldo agosto. ¿Cómo le pago? Le pago con una transferencia. Y de esa forma yo estoy diciendo que mi banco disminuye 39.250 y pago un sueldo por 39.250. Bien. ¿Qué pasa en el caso de Cortázar? Si yo voy a hacer un financiero para cancelar el sueldo de Cortázar, ya vamos a tener el adelanto que le habíamos hecho. Entonces, con este adelanto lo que vamos a hacer es, lo aplicamos y solamente nos quedan por balancear 39.950. ¿Por qué? Porque es el total a pagar menos el adelanto que ya le habíamos hecho y ahora lo estamos aplicando. Entonces, pagamos el mismo día que el anterior, pago sueldo de agosto, también por transferencia bancaria, y solamente pago los 39.950. Siempre recuerden que en cualquier operativo financiero que ustedes presionen control A, van a poder ver el asiento contable que se genera. Entonces, ese egreso, si yo lo miro, ¿qué asiento me registró? Bueno, me hizo Cortázar Julián, al debe 54.950, cancelo pasivo Cortázar Julián.
contra anticipo empleados, que hoy se había debitado, ahora se está acreditando por 15.000, y por banco, en este caso es Banco 1, ustedes tendrían el nombre del banco que están utilizando, por lo que realmente salió del banco. Bien, si yo aplico control A en el asiento de devengamiento, también voy a estar viendo el asiento que cargamos hoy. En este caso el pase, como es directamente un asiento, no tengo diferencia y está muy claro cuál es el asiento que se genera. Pero siempre es útil en los operativos de compra, de venta, en los egresos, en los ingresos. Si tienen dudas de cuál es el asiento que se está generando, control A y ahí lo revisan. Bien, de esta forma yo podría ir pagando uno por uno todos estos conceptos. ¿Cómo pago Guatre? ¿Cómo pago cargas sociales? De la misma forma. Hago un egreso, por ejemplo, Salazar Mirta si lo quiero pagar, lo mismo hago un financiero y le pago el sueldo. Guatre, lo mismo. Guatre, fíjense que yo el egreso lo imputé a la cuenta de pasivo de Guatre, con lo cual voy a generar en el devengamiento la obligación de pagar Guatre y con el egreso cancelo. Bien, y de esta forma vamos cargando un egreso por cada uno de los conceptos que queremos pagar. Lo mismo si quisiéramos pagar las retenciones de ganancias de cuarta categoría. Y si tuviésemos otras retenciones de ganancias, pero no de cuarta categoría, es decir, de retención de sueldos, sino retención a proveedores, en un mismo financiero podemos estar bajando retenciones que hicimos a proveedores junto con el egreso de ganancias de cuarta categoría. Cuarta categoría me refiero a ganancias que se retienen sobre los sueldos. Entonces en un mismo financiero bajamos las retenciones a proveedores, el egreso que hicimos a los sueldos, las retenciones que practicamos a los sueldos y las pagamos contra la cuenta de fondos que deseamos. Bien, es lo mismo para pagar todo. Repasando, generamos un pase para el devengamiento, egresos para los pagos. Bien, ¿qué nos queda por ver? Nos quedan por ver el control que nosotros podemos hacer y sugerimos que lo hagan luego de cargar los devengamientos o de terminado el mes, ¿no? Bien, ¿cuál es el control? Bueno, ustedes podrían ir a contables o balance, pero a la consulta de balance mayor y libro diario, y acá podrían revisar, por ejemplo, para el periodo 1 de agosto a el 30 de septiembre, vamos a emitirlo y sacamos balance por ahora. ¿De qué cuentas? Bueno, podríamos usar las cuentas que cargamos en el devengamiento. Todas, recomendamos que miren todas por las dudas. Bien, puedo cargar todas mis cuentas de sueldos, puedo cargar las cuentas que utilicé de cargas sociales y sindicato, y en resultado podemos utilizar las cuentas de personal que también utilizamos. Bien, de esta forma consultamos un balance y ¿qué tenemos acá? Pueden acá ocultar cuentas con saldos en cero. De esa forma pueden ver una foto, con el balance lo que nos muestra es una foto a determinada fecha. O sea que al 30 de septiembre podríamos sacarlo inclusive, para que quede un poco más claro, ¿y qué nos muestra esto? Mostramos saldos saldos en cero. Nos muestra una foto de nuestra situación. Tenemos a Gutiérrez Alfredo, a Cortázar Julián, ya les pagué el sueldo. Pero a Salazar Mirta no le pagué. Si yo entro a ver en el mayor, clic derecho, mayor de Gutiérrez Alfredo, vamos a poder mirar que Gutiérrez Alfredo tiene la generación de la deuda, que es el devengamiento, por 39.250 y el pago por 39.250. Yo tengo que verificar que terminados todas las fechas de pagos de sueldos, o el cierre de balance, o la fecha que yo estoy controlando, estén cancelados todos los sueldos, tendrían que estar en cero. Salvo si yo cierro un balance, por ejemplo mi empresa cierra balance o estoy cerrando gestión al 31 de agosto, yo voy a estar debiendo los sueldos de agosto y eso es correcto, porque los sueldos que deben en agosto los estoy pagando en septiembre. Entonces, en este caso, como yo estoy mirando ya en septiembre, los tengo pagos. Pero si consulto, por ejemplo,
Al 31 de agosto está bien que deba el sueldo de agosto. Bien, con Cortázar Julián lo mismo, pero en Cortázar Julián teníamos un adelanto. Entonces, si entramos a ver el mayor, vamos a tener solo estos dos movimientos. ¿Por qué tenemos solamente estos dos movimientos? Porque no filtramos, y me olvidé, en activo, créditos comerciales, anticipo a empleados, que era la otra cuenta que usamos en el proceso. Entonces, si utilizamos en la misma consulta anticipo a empleados, ahí sí estoy viendo un mayor de las dos cuentas en conjunto, ¿no? Anticipo a empleados y Cortázar Julián, activo y pasivo. Ahí sí yo estoy viendo que anticipo de empleados al cliente proveedor, como figura que es la persona Cortázar Julián, le pagué 15.000 y le desconté 15.000. ¿Cuándo se los desconté? Cuando le pagué el sueldo. Bien, eso con Cortázar Julián. Salazar Mirta, por ejemplo, todavía no le pagamos el sueldo. Al 5 de septiembre, al 6 que estoy consultando, no le pagué el sueldo. Entonces es correcto que esté debiendo el sueldo devengado en agosto. Cargas sociales, lo mismo, todavía no las pagué. Por ejemplo, a la fecha que estoy consultando no vencieron o no las pagué. Cuando las pague o las incluyo en un plan de pagos, me tienen que desaparecer estos 135.000 pesos. Y así vamos con cada una de las cuentas. Estas son las de pasivo y las cuentas número 4 son las de resultado económico. Que dentro de la actividad personal vamos a poder tener sueldos por cada uno de los empleados. En este caso vamos a tener el sueldo bruto. En las cuentas de pasivo llevamos los saldos a pagar, los netos. ¿Qué pasa? Si nosotros además a esto le ponemos a esta consulta del balance que la abra por centro, ¿cuál va a ser el resultado que obtenemos? Bueno, vamos a obtener este resultado. Por ejemplo, en cargas sociales, que yo hoy tenía en una sola línea, porque no estaba viendo por el centro, como yo imputé por cuando cargué el asiento de devengamiento, vamos a repasarlo. Las cargas sociales las pude calcular por campo, por establecimiento. Tenemos cargas fíjense que es la misma cuenta de gestión, la misma cuenta contable, pero diferente cuenta de centro. Entonces, cuando yo consulto el balance, si tildo por centro y acá elijo el plan de centro, cuando consulte el balance voy a poder ver segregado por centro. Entonces yo tengo que mis cargas sociales totales fueron 81.000 pesos, pero por campo me costó 37.500 este campo y 43.500 el otro campo. Esa es la importancia de trabajar con este nivel de apertura. Es un poco más costoso cuando lo cargamos, pero cuando vayamos a obtener información y a leer la información de gestión, la verdad que está muy bueno tener el detalle por empleado, por centro y por actividad. Bien, si luego, como comentó ya al principio, desean cada uno de estos empleados llevarlos a cada una de las actividades, vamos a hacer un pase. Al haber van a estar todos estos sueldos y al debe va a estar la cuenta, por ejemplo, como miramos hoy, administración, personal, sueldo. O puede ser, por ejemplo, estructura, personal, sueldo. Entonces, eso lo pueden hacer opcionalmente cuando van a hacer el cierre de gestión. Pero bueno, esto fue todo en lo que respecta a cuál es el proceso de registración de los sueldos. Recuerden que las dos partes principales son la generación de la obligación, el devengamiento que lo cargo con un pase y cada uno de los pagos o cancelación de las deudas que las genero con un egreso y luego relacionado con un financiero. El egreso no me genera asiento hasta que no lo pago. Cuando lo pago, ahí cancelo el sueldo, ahí cancelo las cargas sociales, sindicatos, retenciones o cualquier otro concepto que pueda aparecer en la liquidación del sueldo. Esto fue todo y cualquier duda que les surja nos pueden seguir viendo los videos de la Academia de Gestor Max o se comunican con nosotros por los canales habituales. Que sigan muy bien.